Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Capítulo 2. Un pez aprende a caminar N/A. Estoy completamente abrumada por su respuesta a esta historia. La verdad es que no pensé que tendría tan buena acogida. ¡Guau! Simplemente guau. Son geniales. Ahora también quiero disculparme por la demora en la actualización. Quería publicar esto hace al menos 5 semanas, pero lamentablemente mi primo se llevó mi disco duro, que contenía los capítulos 2 y 3, junto con algunas escenas y conceptos con los que estaba experimentando para el capítulo 4. Así que tuve que reescribirlo todo una y otra vez hasta que encontré algo que me gustara. Sin embargo, cada vez que lo hacía, la historia cambiaba ligeramente de mi idea original, lo que me obligaba a tardar cada vez más en subir finalmente el nuevo capítulo 2. En resumen, este capítulo es todo menos perfecto. Me encantaría seguir trabajando en él hasta que alcance mis estándares ideales, pero eso me llevaría una eternidad y mi mejor amiga, quien me inspiró a publicar mis propias historias, probablemente intentaría colgarme si lo hiciera. Así que aquí está. Antes de adentrarnos en la historia, quería comentar un par de cosas, empezando por Phoenix. Naruto no tiene por qué estar emparejado necesariamente con la Jean Grey original. Cualquiera de las anfitrionas de Phoenix servirá. Sin embargo, inicialmente me interesaba la Jean Grey joven del pasado o una OP Summer mayor para completar esta pareja. Aún así, eso llegará mucho más tarde y no me opongo del todo a emparejarlo con la Jean Grey original. En cuanto a las garras de su nueva mano derecha, no están recubiertas de adamantium ni de ningún otro mineral, exótico o no. Son simplemente garras de hueso, amigos. Sin embargo, tengo grandes planes para esas garras, y aunque probablemente no las recubra con ningún mineral, a menos que sea oro o algo parecido, pista, seguirán siendo increíbles cuando por fin las termine. A continuación, a pesar de que Naruto estará muy involucrado con los nuevos Men, los X-Men y algunas otras actividades cómics relacionados con los X-Men, este no es un crossover de Naruto X-Men. De lo contrario, lo habría subido en esa sección. Así que sí, planeo que interactúe con los poderosos Vengadores, los nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Asgardianos y muchos más. Naruto estará metiendo las narices en los asuntos de todos, lo quieran o no. La razón principal por la que originalmente pensé en este fic fue ver qué efectos crearía la interacción de Naruto con los personajes y lugares del universo Marvel, 616, y responder a ciertas preguntas que surgirían naturalmente, mientras contaba una buena historia. Spoilers: este capítulo comienza una semana después de su rescate/escape de las instalaciones Arma X. Y sí, sé que en los diversos cómics relacionados con X-23, el lugar y toda esa organización se llamaban simplemente las instalaciones, pero es un producto del programa Arma X, así que es una instalación Arma X. Simplemente he decidido llamarla así en esta historia de ahora en adelante. De todos modos, Naruto acaba de salir de la cuarentena dentro del laboratorio de Bestia, donde ha pasado su tiempo desde las instalaciones de Arma X, voluntariamente añadiré. Estaban analizándolo a él y a su sangre por prácticamente todo, además de interrogarlo sobre las naciones elementales, es decir, su tierra. Recuerden que Bestia está tratando de revertir el día M en este punto por cualquier medio posible. A cambio, Naruto recibió acceso a internet, bibliotecas, comida y refugio. Y ahora que está fuera de la cuarentena, la interacción social con otros humanos, mutantes, extraterrestres, robots, dioses y cualquier otra cosa que la Tierra, 616 pueda lanzarle, no todo al mismo tiempo. Obviamente, alguien sabe una manera de traerlo de vuelta a casa, donde sea que esté, y Naruto está muy ansioso por regresar por razones que pronto se harán evidentes. Así que los eventos principales de este capítulo se resumen en pocas palabras. Naruto tiene una sesión de terapia con Emma Frost, no realmente, X-23 lo visita a medianoche, Wolverine intenta ser un buen padre, fracasa miserablemente, Naruto llama la atención de una diosa y, finalmente, Naruto arrasa en un entrenamiento con los nuevos Men. Hay pequeños presagios por todas partes y algunas pistas de por qué Naruto está en la Tierra y quién se fijó en él. Ahora, para quienes se preguntan por qué Naruto aguantaría la cuarentena, la respuesta corta es su entrenamiento Anbu. Para más respuestas, lean el capítulo.
Respondiendo a algunas reseñas, disculpen no haber respondido esta vez, pero aún así las leo. Las agradezco mucho. Kuronodono 12. Esta es Brunilda como Valkyria. Carol todavía lleva el leotardo negro, ya que esto todavía está por ahí, o mejor dicho, justo después de la guerra civil, y aunque ya planeé que Naruto y Laura ayudaran a Cecilia a superar su trauma, no la quiero en el harén. Lamentablemente, no tengo espacio para mostrarle a él ayudándola a superar su trauma en este capítulo, lo siento. En cuanto a Carol, tardará un tiempo en involucrarse con Naruto. Tengo la intención de controlar el ritmo al que las chicas terminan en el harén, para darles tiempo a que maduren. Dicho esto, Naruto y las chicas no ignorarán los sentimientos del otro ni nada por el estilo. Kamikage 86. Naruto a partir de este capítulo es tan fuerte como el Naruto canon en su apogeo, que en el universo de Marvel 616 no está ni cerca de las ligas de seres como Thor, Worldbreaker Hulk o incluso Carol Danvers como Binary. Hay un par de personas que pueden derrotarlo, fácilmente, incluso si es descuidado y los subestima. Dicho esto, mi versión de Naruto es todo menos descuidada. Es un genio táctico y tan increíblemente hábil que la mayoría de las veces puede cerrar la brecha de poder entre él y aquellos más poderosos que él. Además, está consiguiendo un gran respaldo a partir de este capítulo. Y en cuanto a salvar a la humanidad mutante, ese problema se soluciona solo al final, así que no veo la necesidad de convertir a Naruto en su salvador. Sin embargo, tengo planes para él durante algunas de las cosas del factor décimo para cambiar masivamente las cosas a favor de la humanidad mutante. Además, Naruto tiene Ande Otsutsuki, así que quizá no sea buena idea introducirlo en mutantes, ya hemos visto lo mal que la terrigénesis afecta a los mutantes, y el Ande Otsutsuki no se anda con rodeos. Pregúntenle a Ashirama. Es un pequeño milagro que el Ande Naruto se haya unido tan fácilmente al de X-23. Un ninja normal, no descendiente del clan Otsutsuki, se parece mucho más a un mutante que Naruto, y sería un asunto completamente distinto. Forgotten Kami. Lo siento, no hay garras ni huesos con adamantium, pero tengo un plan para eso. ¿Y si sus parámetros físicos mejorados se deben al intento del programa Arma Décimo de atacar el SSS? Aunque me encanta la idea y creo que vale la pena explorarla, tengo otros planes que se aclararán conforme nos acerquemos a Velasco y a todo el arco argumental de la búsqueda de magia. Dejé una pista importante en este capítulo. Kodous. Enion y Naruto tendrán problemas, pero no serán enemigos. Demonios, verán indicios de ello en este capítulo y más en el siguiente. Enion está celoso de Naruto y de toda la atención que recibe de Laura. También está asimilando que Laura le gustaba mucho y que desperdició sus oportunidades con ella, así que naturalmente arremeterá. Sin embargo, no intento criticar al personaje y honestamente quiero que Elion madure un poco, así que sí, el mocoso va a ser un poco molesto. Ya sea por su aversión a matar, por sus sentimientos de incompetencia en presencia de Naruto o incluso por otros problemas no relacionados, eso es algo que ustedes deben descubrir. De todos modos, ya he divagado lo suficiente, sigamos con la historia, hice un capítulo largo y agradable para todos, descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada más que de lo que he generado con mi propia creatividad. Kishimoto y Marvel pueden quedarse con su manga y cómics. Solo escribo historias geniales sin fines de lucro. Capítulo 2. Un pez aprende a caminar. He estado estudiando este mundo de cerca, en especial a sus héroes y villanos. Ha surgido un patrón. La Tierra parece ser el blanco frecuente de fuerzas enemigas enormemente superiores una y otra vez. Y, sin embargo, el escaso poder de la humanidad siempre resulta suficiente para derrotar al enemigo, siempre. Incluso cuando no deberían haber ganado. Se podría decir que la humanidad tiene muchísima suerte, demasiada suerte incluso. En mi opinión, algo está equilibrando la balanza. Esto es lo que más me llama la atención. Naruto Uzumaki o paisaje de ensueño. La visión de Naruto se nubló por las lágrimas que le corrían por el rostro. Los sonidos naturales del mundo que lo rodeaba se atenuaron hasta el punto de casi enmudecer para sus oídos. Incluso la sensación física había desaparecido, salvo un frío insoportable y una presión sorda que representaba el tacto. Naruto no sentía casi nada, siendo casi la palabra clave. A pesar de que sus sentidos estaban destrozados, Naruto no estaba preocupado. Los Uzumaki eran criaturas emocionales, y si algo aún podía hacer, era sentir emociones. Desafortunadamente, su corazón rebosaba de dolor por todo lo que amaba al contemplar su aldea natal y a sus habitantes. El cielo estaba cubierto de humo acre hasta el horizonte y posiblemente más allá. Los bosques circundantes del país del fuego estaban en llamas.
La montaña Hokage, el símbolo más prominente de su aldea, había desaparecido misteriosamente. Solo quedaba un cráter enorme, como si un dios todopoderoso hubiera descendido del cielo y la hubiera extraído de la tierra. Mirara donde mirara, algo andaba mal. Los edificios y la arquitectura de la aldea se desintegraban literalmente ante sus ojos, atrapados en el intenso fuego etéreo. Los animales se convertían en cenizas a mitad de camino y se desvanecían en la nada mientras lenguas de llamas blancas e inextinguibles se extendían por doquier. Sin embargo, en su opinión, quienes corrían peor suerte eran las personas, sobre todo los civiles. Su gente, los ciudadanos de Konoha, a quienes había odiado desde pequeño, luego discutido con ellos, luego haciendo bromas y finalmente aprendido a amar. A su alrededor, se convertían en montones de ceniza blanca pura, que se dispersaban con el viento ante sus ojos. Ningún civil parecía estar a salvo de las llamas, que se buscaban y saltaban casi agresivamente de familia en familia, consumiendo todo a su paso. Las madres abrazaron fuertemente a sus hijos mientras las llamas blancas los envolvían, y los padres observaban con triste resignación cómo corrían la misma suerte. Cualquier humano tocado por las llamas blancas se convertía lentamente en cenizas y luego se dispersaba en una brisa inexistente. A pesar del fuego, ningún humano se quemó. Simplemente se convirtieron en cenizas y desaparecieron ante los ojos de Naruto. Los únicos humanos que parecían no verse afectados por este fenómeno eran los shinobi, y ninguno de ellos había intentado siquiera detener las llamas, ni siquiera él. Detrás de él, Shikamaru Nara estaba junto a su prometida Temari, abrazándola con fuerza mientras le dedicaba a Naruto una sonrisa triste. Chouji Akimichi y su nueva novia de Kumo estaban junto a Sakura Haruno e Ino Yamanaka. Sus ojos reflejaban una mezcla de confianza, resignación y arrepentimiento. Hanabi Hyuga lloraba abiertamente en las mangas de la túnica de su padre Yashi mientras Konohamaru intentaba consolarla torpemente. Jiraiya, de los Sannin, sostenía a su esposa, la 5 Hokage, Tsunade Senju, mientras ella lloraba en sus brazos, frotándole la espalda con dulzura. Mientras tanto, el 6 Hokage, Kakashi Atake, vociferaba órdenes a los diversos Anbu y Chunin mientras se movilizaban en el corazón de la aldea, con un propósito desconocido. Como un observador en su propio cuerpo, Naruto observaba todo lo que ocurría a su alrededor, incapaz de hacer nada al respecto. Su cuerpo, completamente insensible a sus órdenes, ardía literalmente a su alrededor. Entonces, Sasuke Uchiha descendió del cielo como un ángel vengativo, aterrizando silenciosamente junto a él, con su Rinnegan completamente activo. El sonido apropiado aparentemente decidió regresar al mundo en ese preciso instante, cuando el hermano de Naruto, casi de sangre, dijo: "El clan Otsutsuki ya casi está aquí. Han traído un ejército. ¿Estás listo, perdedor?". Claro, bastardo. Naruto se oyó responder automáticamente con una sonrisa de confianza. No había ardor en sus palabras, solo cariño por su compañero transmigrante. De alguna manera, ambos sabían que esta sería la última vez que se verían por un tiempo, posiblemente incluso para siempre. Naruto no podía explicar por qué estaba tan seguro, pero lo sabía. Ambos lo entendían y estaban preparados para vivir con ello. Por segunda vez, Naruto supo instintivamente que hacía tiempo que se habían dicho todo lo que debían decirse, así que no hicieron falta más palabras. Sin mencionar que los dos ninjas más fuertes de la historia shinobi tenían dos trabajos muy diferentes en ese momento. Por eso, Sasuke simplemente levantó el puño derecho para chocar los puños, un gesto que Naruto imitó al instante con el suyo y una sonrisa que solo podía describirse como astuta. "Buena suerte, hermano. Haz que sangren por mí. Cuida de todos", fue la única respuesta de Naruto cuando el Rinnegan de Sasuke cobró vida en un resplandor púrpura de poder y luz, un portal materializándose del éter ante ellos. Se escuchó un estallido increíblemente fuerte cuando el suelo bajo los pies de Naruto se hundió, el tiempo se ralentizó y el pelirrojo aceleró a velocidades casi relativistas. La distancia entre donde se encontraba y el portal fue cruzada tan rápido que el tiempo mismo se volvió obsoleto para él. Entonces saltó a su corazón y se dejó tragar. El tiempo que pasó entre dimensiones era irrelevante, pues el tiempo nunca fluía con normalidad allí, pero antes de que se diera cuenta, Naruto apareció al otro lado del portal. Era la dimensión de hielo de Kaguya y albergaba un ejército de dioses alienígenas de piel pálida, listos para invadir su mundo moribundo. No permitiría que eso sucediera. Con su Byakugan completamente activado y su tanto desenvainado, solo podía sonreír y hacer lo que mejor sabía hacer: trazar una línea en la arena y matar a todo aquel que la cruzara.
Su mundo estaba en llamas y no había nada en el universo que pudiera salvarlo de convertirse en cenizas. Pero antes del fin de este día, todos los mundos arderían. Naruto se despertó sobresaltado y se cayó del sofá donde estaba acostado. Miró a su alrededor con pánico, y se relajó al recordar exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. Se encontraba en la oficina de la señora Emma Frost, donde, con un poco de su ayuda psíquica, había estado reviviendo uno de sus recuerdos. Para ser más específico, fue su último recuerdo de las naciones elementales antes de llegar a la Tierra y despertar en las garras del programa Arma X. Pero lo más alarmante es que era el único recuerdo que tenía de su tiempo entre las secuelas de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi y su llegada aquí. Todo lo demás simplemente había desaparecido, e incluso una psíquica tan poderosa como Emma no pudo recuperar sus recuerdos perdidos. Secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos, un efecto secundario del sueño/trance, se concentró en la dueña de dicha oficina, sentada en una cómoda silla leyendo un popular libro naranja de las naciones elementales. Naruto no pasó por alto el ligero tirón en sus labios cuando dejó el libro de Icha Icha Paraíso y lo examinó, fingiendo no haber notado sus lágrimas. Emma Frost obviamente se divirtió, pero no por sus lágrimas. Más bien, le divirtió como se había caído del sofá. Con una sonrisa cálida y comprensiva, Emma preguntó: ¿Estoy en lo cierto al suponer que hoy tuviste un poco más de éxito? En efecto, señora. Frost respondió, era todo lo que Naruto podía decir en ese momento. Los trances psíquicos o paseos oníricos a los que Emma lo sometía siempre lo dejaban exhausto al terminar, así que necesitaba un momento para recuperarse. Al parecer, tenía algo que ver con que el chakra no se acoplaba bien con la energía psíquica tal como existía en la Tierra. Esto según su compañero de equipo, el Dr. Henry McCoy, también conocido como Bestia, quien era el supergenio residente de los X-Men. Y sí, Naruto estaba más que sorprendido de que hubiera un nivel de inteligencia incluso superior al de un genio, pero realmente no había otra palabra que pudiera describir a personas como Reed Richards, Tony Stark, Hank Pym, Bruce Banner y Henry McCoy, por nombrar algunos. Aparentemente, el componente energético espiritual/mental del chakra, y por extensión, todo chakra de naturaleza yin, como lo expresó Naruto, era una forma de energía psíquica. Sin embargo, también se diferenciaba de la energía psíquica nativa de su tierra, ya que no solo estaba ligada a la fuerza vital y al alma de Naruto, sino que también nacía del propio chakra, una forma de fuerza vital convertida en arma. En resumen, ambos eran similares, pero no exactamente iguales. Incluso hermanos, a falta de un término mejor. Sin embargo, era esa misma incompatibilidad la que le otorgaba a Naruto una resistencia natural a todos los ataques psíquicos. No era inmune a ellos, simplemente podía detectarlos al instante y rechazarlos con relativa facilidad, incluso antes de que le hicieran daño. Y en el improbable caso de que un telépata con suficiente poder lograra entrar en su mente, era literalmente una batalla cuesta arriba, ya que su cabeza, y por extensión todo su cuerpo, estaban saturados de chakra. En resumen, Naruto era extremadamente resistente a todos los ataques psíquicos, al menos a nivel humano/mutante. Esto ni siquiera tomaba en cuenta que Naruto, y por extensión cualquier shinobi capaz de usar clones de sombra, ni siquiera pensaba como humanos. Esto no significa que no tuvieran pensamientos humanos, sino que su capacidad natural para procesar información no solo era superior a la humana, sino que, en muchos sentidos, no era humana. Ignorando que la mitad del chakra era energía psíquica, los humanos normales no podían realizar múltiples tareas a la vez y mantener la eficiencia en cualquier actividad que realizaran. La eficiencia siempre disminuía en el momento en que se priorizaba la concentración en una actividad sobre la otra. Los shinobi, en cambio, no estaban tan limitados. A partir de recuerdos cuidadosamente seleccionados que Naruto había compartido, Emma llegó a la conclusión de que el cerebro de un shinobi estaba programado y ayudado por mutaciones inducidas por chakra para procesar cantidades masivas de información. Esto se observó con mayor claridad al absorber toda la información de vuelta por un clon de sombra disipado. Incluso recibir la información sensorial de un clon disipado dejaría inconsciente a un humano normal, con mayores riesgos cuanto más tiempo permaneciera activo el clon. 2 clones de sombra disipados podían hacer cualquier cosa, desde provocar un coma leve en un humano hasta dejarlo con muerte cerebral. 3 eran una sentencia de muerte automática, pero un Jounin promedio podía procesar fácilmente la información de más de 20 clones disipados.
Cada sentimiento, pensamiento y emoción que el clon tenía en vida se transfería al original al mismo tiempo, permitiéndole experimentar la vida de cada clon casi simultáneamente. Aunque solo fuera por un instante, para un humano normal o un mutante sin poderes psíquicos, experimentar el regreso de toda esa información tras la desaparición de su clon sería como tener todas las neuronas del cerebro activadas a la vez, repetidamente y a una velocidad desorbitada. Sentiría el cerebro en llamas, y eso sería por culpa de un solo clon. Por lo tanto, los shinobi, en general, no pensaban como los humanos. Dios no permita que un monstruo como Naruto, y lo decía con la mejor intención posible, a quien le bastaba con más de 2000 clones, disipándose simultáneamente para que le diera un dolor de cabeza, algo que su regeneración solucionó en un instante. Incluso mientras ella tenía esta sesión con él, cientos de clones de Naruto habían saqueado la biblioteca del Dr. Mukoi y simplemente absorbían toda la información relevante de este mundo como esponjas. Era francamente aterrador. Aún así, tenía un trabajo que hacer. Algo nuevo. Fue prácticamente lo mismo, respondió Naruto mientras comenzaba a describir un recuerdo cada vez más claro con cada repaso. El mundo ardía y las fuerzas shinobi no hacían nada para detener los incendios ni salvar a los civiles por alguna razón. Entonces apareció mi hermano y abrió un portal a otra dimensión que debería haber estado cubierto de hielo y nieve, pero creo que podría haber estado ardiendo. Desafortunadamente, no recuerdo haber visto nada a pesar de que mi Byakugan estuvo activo todo el tiempo. Lo único que sé es que iba a luchar contra un grupo de seres alienígenas parecidos a dioses, conocidos como el clan Otsutsuki, que querían invadir mi mundo por alguna razón. Eso es todo lo que sé. Bueno, recuerdas cada vez más detalles cada vez que hacemos esto, señor Uzumaki. Desafortunadamente, creo que he llegado al límite de toda la ayuda psíquica que puedo ofrecerte. El elemento psíquico de tus poderes es extremadamente eficiente para mantener a los telépatas fuera de tu cabeza e interferir cuando alguno de nosotros logra entrar. Sinceramente, es un fastidio, se quejó Emma con un suspiro de exasperación antes de añadir. Por eso, en cuanto regrese, tendré que entregarte a la experiencia del profesor Charles Xavier, el hombre que construyó esta escuela y creó a los X-Men. Es el telépata más poderoso del planeta y si alguien puede ayudarte con tus recuerdos olvidados, es él. Asintiendo en señal de aceptación, aunque con un claro matiz de reticencia en su lenguaje corporal, Naruto respondió con profesionalidad. Entiendo, y gracias, señora Frost. Realmente aprecio todo lo que ha hecho por mí. Emma no dijo nada, prefiriendo simplemente asentir. Técnicamente, la reunión había terminado, había hecho lo que le había pedido y era libre de irse. Sin embargo, Naruto seguía un poco desorientado por el trance psíquico / paseo mental, y aunque podía salir de allí por sus propios medios, Emma sabía que preferiría esperar unos minutos. Y como esta era la 7ª reunión que tenían hasta el momento, se estaba convirtiendo en algo así como un amigo para ella. Lo que hacía de esta la oportunidad perfecta para hacerle algunas preguntas personales. ¿Cómo te va con todo esto? También como se puede esperar, considerando que mi último recuerdo de casa es el mundo entero en llamas, mi gente reducida a cenizas, mis amigos y familia partiendo hacia lo desconocido y yo luchando contra una invasión alienígena claro, había olvidado lo gruñón que podía ser Naruto al despertar. Había un cierto tono sarcástico en su voz al responder, pero ella sabía que no lo decía en serio. Solo esperaba desesperadamente que eso ocultara la angustia que sentía por dentro. Emma no se dejó engañar, y ambos lo sabían. Llevaban una semana bailando ese pequeño baile a diario, así que sabía cuánto le molestaba. Durante ese tiempo, había llegado a respetar inmensamente a Naruto como persona y a ser paciente con él. Así que, en lugar de intentar forzarle las respuestas, cambió el enfoque de sus preguntas y simplemente preguntó, ¿qué tal la vida en la Tierra? ¿Cómo la llevas? ¿Disfrutas de algo en particular? Naruto dejó escapar un suspiro de exasperación ante su insistencia. Había admitido antes que admiraba su terquedad al cuestionarlo sobre sus sentimientos, pero también lo molestaba. Aún así, al igual que ella lo respetaba, él había llegado a respetarla. Sin embargo, eso no significaba que fuera a concederle libremente lo que quería, así que respondió, me entrenaron para adaptarme a cualquier situación. Y créalo o no, señora Frost, he estado en realidades alternativas antes. No algo tan único y diferente como esto, pero entiende la idea. Creo que el dicho de la Tierra ya lo he vivido lo cubre, ¿verdad? La verdad es que es como sacarse una muela.
Dejando a un lado dichos interesantes y aventuras peculiares, esto no le decía nada sobre lo que él sentía en ese momento. Podría haber respondido simplemente estoy bien, señora Frost, por la diferencia que habría supuesto. Sin mencionar que, al terminar la sesión oficial, la llamara voluntariamente señora Frost en lugar de Emma, era otra señal de que intentaba alejarla. Solo durante los trances psíquicos se dirigían formalmente. Después, ella siempre era Emma y él Naruto. En lugar de expresar su frustración con el niño soldado, algo estable, que tenía frente a ella, simplemente sonrió y usó unas palabras escogidas para obligarlo a responder. Era cruel, sí, pero Naruto necesitaba abrirse a alguien. Era demasiado peligroso para la humanidad como para no hacerlo. Sin mencionar que Emma empezó a preocuparse por él, aunque no quisiera admitirlo. Supongo que eso lo cubre. Aún así, estás varado aquí por un tiempo. ¿Cómo te hace sentir que estás aquí a salvo y, sin embargo, no tienes ni idea de la situación en la que se encuentra tu gente? Estoy preocupado. Desconozco el destino de mi gente ni de mi mundo, así que deja de indagar. La espetó Naruto al instante, con un gruñido audible saliendo de su garganta. Estaba haciendo un trabajo notable al no volver su agresividad contra ella, pero ese gruñido era una advertencia. Si seguía insistiendo, bueno, Emma no reaccionó visiblemente, pero sintió alivio por dentro de que él le hubiera confesado algo real. Alivio de saber que Naruto lo captaría. Quienquiera que pensara que una sesión de terapia, improvisada o no, entre un empático y un telépata sería buena idea, necesitaba que le dispararan. No es que esto fuera realmente una sesión de terapia, pero en fin. Eso no cambiaba el hecho de que necesitaba escuchar esto. Naruto, necesitas abrirte y hablar con alguien. Ambos sabían que no se refería solo a iniciar una conversación o a socializar. Naruto podía hacerlo fácilmente, incluso dormido. Era sorprendentemente bueno haciendo amigos para alguien que no dudaría en matarlos si fuera necesario. No era un sociópata ni nada por el estilo, pero si este Itachi Uchiha estaba dispuesto a matar a toda su familia en una noche, ella no creía que pudiera impedir que Naruto los asesinara a todos en las circunstancias adecuadas. Sobre todo porque aún no había conectado realmente con nadie. Como para burlarse de esa idea, la actitud de Naruto cambió a una menos agresiva, casi amigable, mientras le guiñaba el ojo. Te tengo, ¿verdad? Qué descarado. No, me refiero a alguien en quien realmente confíes. Conmigo solo pides ayuda psíquica y solo lo haces porque tus propios métodos no te dan las respuestas. Conmigo, eres cordial, incluso amigable, pero ambos sabemos que nunca me dejarías acercarme de verdad. Al menos no tan pronto. Le dolió un poco admitirlo después de una semana de conocer al hombre, sobre todo porque sabía exactamente a quién dejaría entrar y con qué facilidad Naruto se abriría a ella. Pero le gustaba mucho el chico, y era una de las pocas cosas que tenía en común con Logan y su clon. Te he mostrado partes de mi historia. Secretos shinobi que ni siquiera confiaría a otros shinobi de mi mundo. Respondió. Y era cierto, algunas de las cosas que él le había mostrado mientras la guiaba por su paisaje mental eran absolutamente asombrosas, absolutamente aterradoras o una combinación de ambas, y casi siempre secretas. Aún así, sabía que él no confiaba en ella ni en nadie más del Instituto Xavier de Estudios Superiores. O mejor dicho, no confiaba lo suficiente en nadie como para compartir sus cargas emocionales con ellos. En realidad, no. Logan, Bestia, ella misma y X-23 eran lo más parecido a verdaderos amigos que tenía allí, y X-23 se había mantenido alejado de él desde que dejaron las instalaciones de Arma X. Aunque Naruto había expresado interés en conocer a Shiroke, no estaba claro si era porque Elizabeth Braddock era una niña o porque Naruto Uzumaki podía ser un poco pervertido cuando se lo proponía. Honestamente, algunas de las cosas que Jiraiya de los Sanin y Kakashi Hatake le habían encomendado eran, bueno, literalmente no tenía palabras para describirlas. No es que no apreciara sus esfuerzos, o no habría estado disfrutando de la serie Icha Icha en su sillón. Ese hombre es un escritor talentoso, donde quiera que esté. Pero eso no venía al caso. La cuestión era que Emma no culpaba a Naruto por su reticencia a confiar ni intentaba sonsacarle sus secretos. No es que pudiera hacerlo sin que él se diera cuenta y simplemente la matara de una forma sangrienta. Todos tenían secretos y todos tenían derecho a tenerlos. Naruto ya les había demostrado una confianza notable al mostrarles a ella, y por extensión a los X-Men, tanta como ya les había mostrado. El hecho de que los recuerdos que había mostrado excluyeran cualquier cosa que pudieran ser útiles o usarse contra su gente era irrelevante.
Claro que solo le había mostrado el interior de la Academia Shinobi, la Torre Hokage, la montaña Hokage, una vista de Konoha desde lo alto de la cabeza de piedra del 4 Hokage, el Valle del Fin, Danzakugai, los bosques del País del Fuego circundantes y un sinfín de cosas más. Cada una desde una posición que ocultaba cualquier actividad secreta de los Shinobi. Nunca mostró secretos militares Shinobi, formaciones avanzadas de equipo, entrenamiento Shinobi, equipo Shinobi, etc. Diablos. Emma sabía en el fondo que preferiría morir antes que exponer las debilidades de su pueblo. Naruto, con gran afán de protección, había explicado con una sola frase esta feroz protección que compartía toda su gente. La llamó la voluntad del fuego y declaró que todos los ciudadanos de Konoha la poseían. Naruto incluso se había tomado el tiempo de mostrarle que la profunda protección que sentían entre sí era tan grande que su pueblo moriría por ocultar los secretos de incluso alguien a quien odiaban. Incluso él había afirmado haber sido víctima de un odio público injusto en algún momento de su vida, pero cuando una fuerza externa atacó su aldea buscándolo, muchos shinobi murieron literalmente llevándose el secreto de su ubicación a la tumba, a pesar de no tener ningún aprecio. Debido a esta filosofía, la idea de traicionar a la aldea era un anatema para su pueblo. En los 100 años transcurridos desde la fundación de la aldea, menos de 10 personas la habían traicionado, y solo 3 de ellas pudieron considerarse realmente exitosas gracias al supercompetente programa de operaciones encubiertas de los Anbu. Esos aterradores monstruos te perseguirían hasta los confines de la tierra, te decapitarían y luego destruirían cada centímetro de tu cuerpo para evitar que los enemigos descubrieran sus secretos, si alguna vez lo intentaras. Además, uno de esos 3 traidores ni siquiera era un traidor real, sino un héroe que detuvo una guerra civil antes de que comenzara masacrando a su clan y se dejó etiquetar como traidor para espiar a una peligrosa organización terrorista emergente. Podrías salirte con la tuya traicionando a un miembro de la aldea, incluso asesinarlo. Y aunque probablemente te encarcelarían o ejecutarían, tal acción seguiría considerándose algo personal entre 2 personas. Si traicionas a la aldea, todos los que consideran a Konoha su hogar se convertirían al instante en tus enemigos, y podrías apostar a que harían todo lo posible por matarte a la menor oportunidad hasta el día de tu muerte. Tendrías que huir el resto de tu vida, vigilando constantemente a tu alrededor. En resumen, Konoha no toleraba traidores. Por eso a Naruto le costaba tanto aceptar el recuerdo que ella le había ayudado a recuperar. La voluntad del fuego estaba tan arraigada en él y sus compañeros ninjas de Konoha que no podía aceptar la idea de que se quedaran de brazos cruzados viendo cómo ardía la población civil de su aldea. No podía aceptar que ni un solo ninja, incluido él mismo, estuviera dispuesto a mover un dedo para salvar una vida. Simplemente no era así como funcionaban los ninjas de Konoha. Así que, con su último recuerdo de su mundo en llamas, los ninjas partieron para reunirse en un lugar desconocido con un ejército de Otsutsuki en otra dimensión, contra el que luchó personalmente. ¿Acaso era sorprendente que Naruto estuviera casi frenético por su deseo de volver a casa rápidamente y averiguar qué demonios estaba pasando? Cuando, a la vista de los demás, fingía confianza e imperturbabilidad, pero Emma sabía la verdad. Después de todo, ella había estado dentro de su cabeza. Volviendo a la conversación, ella respondió, cierto, pero no puedo usar esos secretos ni contárselos a ningún enemigo de tu mundo para que los use. Son completamente inútiles en esta tierra. Además, aunque me confiaste esos secretos, en realidad no confías en mí, no de verdad. Por eso te digo que busques a alguien en quien puedas confiar de verdad, al menos hasta que confíes en mí lo suficiente como para hablar conmigo. De lo contrario, te agotarás y tus preocupaciones te destruirán. Con un suspiro de cansancio, Naruto se puso de pie y dijo con tono decidido, es tarde y estoy cansado, señorita Frost. Voy a descansar para que podamos retomar esto en otro momento. Bien, solo piensa en lo que dije, dijo Emma, a lo que Naruto asintió y se dirigió a la puerta para irse. Ella no la presionó porque él realmente estaba considerando sus palabras y había entendido su punto. Sin embargo, Naruto la sorprendió cuando, antes de que siquiera estuviera a medio camino de la puerta, se detuvo de repente y habló una vez más. No es que no confíe en ti, Emma. Mi problema siempre ha sido confiar con demasiada facilidad, y por eso me han traicionado innumerables veces. Por eso, Naruto Uzumaki no debe confiar en ti ni en nadie fácilmente. Así las cosas suelen salir mejor para todos. Naruto hizo una pausa tras decir esto, como para elegir sus siguientes palabras con cuidado, y finalmente añadió.
Sin embargo, cuando realmente confío, lo hago por completo, y a quienes traicionan mi confianza, los destruyo por completo. Dicho esto, Naruto salió y cerró la puerta, dejando a Emma Frost suspirando cansada ante su amenaza promesa explicación de sus problemas de confianza. Reflexionó para sí misma. Así es, Naruto era el comandante de esos monstruos Anbu. Había pasado una semana desde el incidente en las instalaciones de Arma X donde los rescató, una semana completa desde que Laura Kinney vio por última vez a Naruto Uzumaki. El fascinante ninja de cabello escarlata, de otro universo, había sido encerrado en una habitación aislada dentro del laboratorio del Dr. Henry Koi para realizarle pruebas. Laura no tenía ni idea de por qué Naruto accedería a esto, después de lo que acababa de pasar, pero no había podido preguntarle por qué no le permitían verlo. Cíclope había inventado una excusa absurda sobre cómo podría ser portador de un contagio desconocido y que no podían arriesgarse a que ella y los demás se contagiaran. La respuesta de Laura fue mirarlo con incredulidad al oír eso y preguntarle sin rodeos si era idiota. Incluso Emma se llevó la mano a la cara ante la triste mentira del líder de los X-Men. Como clon genético de Wolverine y alguien que compartía sus poderes mutantes, Laura literalmente no podía enfermarse, salvo circunstancias extraordinariamente especiales. Sin mencionar que cualquier contagio o patógeno alienígena que Naruto pudiera haber portado ya habría estado expuesto a los sistemas inmunológicos de Elion y Mercury si alguna de las tonterías de Scott hubiera sido cierta. Sin embargo, Laura y sus compañeros de equipo no estaban enfermos ni se habían sometido a ningún tipo de cuarentena, lo que ilustra aún más que toda la excusa era pura mierda. Pero incluso entonces, a Laura le negaron el acceso al laboratorio del Dr. McCoy. Claro que intentó entrar en él en 3 ocasiones distintas solo para ver cómo estaba Naruto, pero los X-Men apostaron un guardia oculto fuera de la habitación de Naruto todas las noches. La primera y la tercera vez que intentó escapar, fue su padre, Wolverine, quien la esperaba en las sombras. La segunda vez que la atraparon, fue la telépata ninja, Psylocke. Ninguna de las dos había sido divertida, gracias a la reprimenda que recibió después. Y después de la tercera vez, Logan la dejó ir con una severa advertencia. No lo intentara de nuevo o habría consecuencias graves la próxima vez. Sin embargo, heredando la terquedad de sus progenitores, Laura solo accedió a dejar de intentarlo después de que Bestia le explicara un par de cosas. Por ejemplo, si bien las explicaciones de Cíclope fueron pura basura, Naruto aceptó voluntariamente la cuarentena, y las verdaderas razones eran muy importantes. Aunque el Dr. McCoy seguía guardando silencio sobre por qué Naruto accedió a esto o qué estaban haciendo con él, se había ofrecido a saludar a Naruto en su nombre. Al final, la semana pasada había sido, sin duda, una de las más frustrantes de su vida. Por eso, no era de extrañar que Laura estuviera deseando volver a ver a Naruto y hablar con él sobre sus circunstancias ahora que había salido de la cuarentena. Mejor aún, a partir de ahora viviría en una de las habitaciones del dormitorio de chicos. Un lugar al que ella podría acceder fácilmente e infiltrarse cuando quisiera. Tras su conversación en las instalaciones de Arma X, Naruto parecía comprender las cosas por las que estaba pasando de una forma que nadie más que Logan podía comprender. El hecho de que él fuera tan interesante, a su manera, también la motivó a ver. Por otro lado, Laura se estaba cansando de la dependencia de Elion y de cómo últimamente criticaba a Naruto. Desde que rescataron a Cecil y Naruto, Julián había estado actuando, irracional era la única palabra que se le ocurría. Constantemente intentaba fingir ser más capaz de lo que realmente era. También había empezado a hablar de Naruto de una forma que, si bien era cierta, estaba destinada a hacer quedar mal al ninja pelirrojo. El hecho de que el ninja en cuestión ni siquiera estuviera allí para defenderse la enfurecía. Era cierto que Naruto había creado una bomba con sus energías únicas y la había detonado en un movimiento que parecería imprudente e inconsiderado con la vida humana. Pero nadie había muerto, y si Naruto hubiera querido matar a todos, podría haberlo hecho fácilmente. Además, las palabras nunca harían justicia a sus acciones. Era una de esas cosas en las que había que estar presente para comprender realmente la situación en la que se encontraban. Y las acciones de Naruto no fueron necesariamente incorrectas. Imprudentes quizás, pero no incorrectas. Después de todo, su bomba de energía eliminó a los inhibidores psíquicos y permitió que los X-Men y One los encontraran. Si Naruto hubiera querido matar al enemigo, simplemente lo habría hecho. Laura lo había notado en sus ojos en ese momento. Además, el tipo acababa de salir de la criostasis y sus facultades mentales no estaban del todo en su sano juicio.
Algo que quedó demostrado por el hecho de que lo primero que hizo al despertar fue llamarla hermosa casi al verla. Obviamente, había estado hablando sin pensar, aunque a ella le pareció que el cumplido la había reconfortado extrañamente. Al final, parecía que Elion volvía a la actitud que tenía cuando lo conoció justo después del día M. Fue decepcionante, pues creía sinceramente que Julián Keller era mejor que eso y que podía ser mucho más. Naruto, en cambio, le interesaba mucho, y esa noche era la primera vez que le permitían dormir en una habitación normal sin un guardaespaldas increíblemente competente que lo mantuviera alejado de las visitas. Fuera de su cuarentena, Naruto viviría en el dormitorio de chicos de ahora en adelante, comiendo e interactuando libremente con quien quisiera en la escuela. Y fue por eso que ella se había escapado del dormitorio de chicas en el ala opuesta de la mansión y ahora estaba entrando en su habitación. Logan incluso había sido sorprendentemente complaciente y le había dado el número de la habitación de Naruto mientras murmuraba algo como siempre son las pelirrojas las que nos atrapan, ¿verdad? Laura no tenía ni idea de qué significaba eso, pero no iba a rechazar la ayuda de su padre hermano progenitor cuando se la daban libremente. Saber exactamente qué habitación consideraba Naruto suya era un poco más fácil que tardar los 2 minutos máximos que le tomaría localizar su habitación por el olor. Aunque no es que no lo hubiera hecho, de todos modos. Usando su memoria de la distribución del edificio y el hecho de que su habitación estaba en el segundo piso, Laura se coló fuera de la mansión, esquivó 3 patrullas de One y personal superior de los X-Men antes de escalar las paredes exteriores hasta su ventana y abrirla silenciosamente, cerrándola tras ella sin despertarlo. Fue una hazaña mucho más allá de cualquier cosa que cualquiera de sus compañeros mutantes adolescentes pudiera replicar. Incluso muchos de los X-Men hechos y derechos fracasarían, incluyendo a ese reptil mutante Anole que podía pegarse a las paredes como un gecko y camuflarse. Todo era un testimonio de su entrenamiento como asesina y de toda una vida viviendo en las sombras. Un simple vistazo a la habitación identificó a Naruto en su cama, roncando suavemente con una expresión tranquila en el rostro y sin equipo de vigilancia. Una olfateada confirmó prácticamente lo mismo. Así que no fue de extrañar que, al acercarse a la cama de Naruto para observar mejor a su objetivo, la voz de este, proveniente desde arriba, la sobresaltara por completo. ¿Qué sigilo tan impresionante estás demostrando, Laura? Si no lo supiera, habría asumido que estabas aquí para matarme o gastarme una broma. Pero lo hago, ¿no? Al hablar Naruto, su brillante sonrisa de Cheshire desapareció, seguida del resto de su cuerpo y su aroma, de donde ella había supuesto que había un espacio vacío en el techo. El pelirrojo yacía despreocupadamente en el techo con los brazos cruzados tras la cabeza, desafiando por completo la gravedad. Había estado usando algún tipo de poder de camuflaje para ocultar su verdadero yo a los sentidos de Laura, se dio cuenta. Eso explicaba por qué no lo había visto, oído ni olido al escanear la habitación por primera vez, y era una rastreadora excelente. Me pregunto cómo engañó mis sentidos tan completamente. Mirando hacia su cama, Laura notó las similitudes entre Naruto y su señuelo. El otro Naruto en la cama olía a él, babeaba ligeramente, tenía latidos, se parecía a él, causaba la depresión adecuada en la superficie del colchón para alguien del tamaño y peso de Naruto, mostraba el rápido movimiento ocular de alguien soñando y hacía que los otros micromovimientos indicaran que alguien dormía profundamente. Para ella, la cosa en la cama estaba viva y era Naruto. Había muchas más señales presentes que la convencerían, y probablemente a cualquiera, de que estaba viendo a Naruto Uzumaki durmiendo en su propia cama. Sin embargo, al volver la vista al techo, allí estaba el ninja de cabello escarlata, sonriéndole, tumbado tranquilamente en el techo como si la gravedad fuera una simple sugerencia. Lo único que podía preguntar en ese momento era, ¿cómo? Es otro de mis poderes como para demostrarlo, el Naruto del techo hizo un extraño gesto con la mano izquierda y la copia en su cama estalló en una nube de humo, simplemente dejando de existir. Laura parpadeó confundida al ver que todo rastro de la copia de Naruto que había estado en esa cama simplemente desapareció. Incluso su aroma, que había inundado toda la habitación, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, y algo le dijo a Laura que todo rastro del ese Naruto, incluyendo folículos pilosos y células muertas de la piel, había desaparecido. Confió en su instinto. No necesito dormir mucho y esta es la mejor manera de sonsacar y observar a cualquiera que tenga malas intenciones hacia mí. En el laboratorio estuve alerta todo el tiempo, además, nadie, excepto tú, estaba dispuesto a enfrentarse a Wolverine o Psylocke. Gracias por intentarlo, por cierto, fue muy entretenido.
Eres un luchador increíblemente bueno, explicó Naruto y luego lo felicitó con una alegría que hizo sonrojar a Laura. No hay problema, respondió Laura mientras intentaba contener el rubor y la vergüenza que sentía al saber que él sabía de sus actividades nocturnas esa semana. En retrospectiva, era bastante obvio que debía haber visto su pequeño altercado con su padre y Shiloque. Naruto ya le había dicho que podía percibir señales de vida y que su ojo izquierdo podía ver a través de las paredes. No tan inocentemente, pensó. Me pregunto qué más usa ese ojo para espiar. Ahora bien, continuó Naruto, sin prestar la menor atención a su vergüenza. Cualquiera que viniera a por mí asumiría que bajé la guardia en mi primera noche fuera del laboratorio del Dr. McCoy. En ese caso, si esa persona pretendía atacarme, esta noche es el momento perfecto para hacerlo. Por eso preparé una trampa para capturar a quien intentara gastarme una broma o matarme. Cualquiera que viniera a por mí atacaría a mi señuelo mientras yo lo sorprendía desde arriba. Ese era el plan, al menos. No pensé que la primera persona en colarse en mi habitación fueras tú. A Laura se le encogía el corazón con cada palabra que salía de la boca del ninja. No quería que Naruto pensara que quería matarlo o algo así, pero él ya se lo esperaba y le había preparado una trampa por si acaso. Una trampa en la que había caído de lleno. Había muchas maneras de interpretarlo. Por suerte para ella, Naruto percibió su conflicto interno y decidió aclarar las cosas. Tranquila, Laura, ya sé que no tienes malas intenciones hacia mí, y uno de los individuos para quienes se creó esta trampa resultó ser Kurt Wagner, un compañero bromista. No pretendo hacerle ningún daño. Bueno, salvo a su dignidad, claro está, ella asintió, comprendiendo, mientras el alivio la inundaba por completo al haber evitado un malentendido con Naruto. Solo para sonrojarse de nuevo al girarse para mirar a Naruto y encontrar su rostro a centímetros del suyo. Había descendido del tejado tan silenciosamente que su audición mejorada no había captado ningún sonido, y ahora estaba tan cerca de ella que podía considerarse íntimo. Geek. Un sonido ahogado escapó de su garganta mientras retrocedía a 2 pasos seguidos, pensando. Demasiado cerca, demasiado cerca. ¿Qué? El pensamiento no se completó, pues no tenía palabras para llenar el vacío en su mente, ni sentía verdadera molestia hacia el ninja. Como si nada hubiera pasado, Naruto continuó diciendo. Ahora bien, aunque dudo sinceramente que estés aquí para gastarme bromas o pelear conmigo, y no me importaría entrenar contigo o tener una guerra de bromas, aún así me gustaría saber qué puedo hacer por ti esta noche. No pensé que estarías despierta, así que solo iba a ver cómo estabas, dijo Laura con una expresión cada vez más avergonzada, sabiendo exactamente cómo podía interpretarse esa frase. Ni Julián, ni Soraya, ni ningún otro miembro de su equipo se alegraron de que pasara una noche observándolos. Lo llamaban acecho. Una sonrisa traviesa adornó el rostro de Naruto por una fracción de segundo. Si 10.123 hubiera tenido más experiencia con humanos, y más específicamente con bromistas, la habría preocupado. Con un rostro repentinamente severo y un tono muy serio, Naruto dijo, «Oh, entonces solo pretendías vigilarme toda la noche mientras dormía». Su tono sugería que no era una pregunta. ¿Qué podía decir a eso? Laura sabía de sentido común y de las cosas que la gente común llamaba decencia, pero que las conociera no significaba que las cumpliera. Eran las cosas que la gente normal hacía, las reglas que la gente normal seguía. Era una asesina. Así que sí, tenía toda la intención de observar a Naruto Uzumaki mientras dormía hasta que se aburriera, Naruto se despertara o saliera el sol. Hasta ese momento no había pensado en cómo sus acciones serían vistas por otra persona, y ahora que lo había pensado. Aunque normalmente no le importaban las opiniones de los demás, deseaba haberlo pensado bien antes de venir. Era algo de lo que se arrepentía, y ni siquiera sabía por qué. Por suerte, en ese preciso instante, el rostro serio de Naruto se iluminó con una amplia sonrisa mientras soltaba un bufido divertido, seguido de una carcajada, y dijo, «Solo estoy bromeando contigo, Laura, algo así no me molesta en absoluto». Demonios, uno de mis mejores amigos solía hacerlo todo el tiempo cuando éramos niños. Además, sería un poco hipócrita de mi parte juzgarte por acosarme cuando mi ojo izquierdo me da una visión omnisciente localizada. Imbécil. La palabra surgió automáticamente en su mente para sorpresa de Laura, pues, aunque ya la había usado antes, no era precisamente algo que formara parte de su vocabulario habitual. La ignoró por ahora y respondió. Lo estoy. Laura hizo una pausa mientras pensaba qué decir para describir mejor su estado de ánimo.
Naruto no estaba enfadado con ella, sino más bien divertido, y lo había estado fingiendo tan bien que ella se lo había tragado. No le gustaba mucho el engaño. De hecho, estaba un poco enfadada con él por ello, pero también se sentía muy aliviada. Aliviada de que no estuviera enfadado. Sí, eso era lo que sentía. Me siento aliviada. Estás mucho más acostumbrada a actuar como humana y a gestionar las emociones. Incluso bromeas como ellos. Ojalá fuera así, como tú y Wolverine. Son armas, pero también son humanas. Quiero eso. Naruto frunció el ceño ante sus palabras, como si no le gustara lo que decía antes de responder. Eres tan humana como Wolverine y yo, Laura, y mucho mejor que yo cuando mi hermano mayor me encontró. Las instalaciones de Arma X te enseñaron a enterrar esos sentimientos e instintos. Te ayudaré a recuperarlos, pero antes necesitas entender algo sobre Logan y yo. ¿Qué es eso? Respondió Laura con curiosidad. Por la forma en que lo dijo, parecía que Naruto tenía algún tipo de conocimiento sobre su padre y sobre sí mismo que ella aún desconocía. Ese monstruo, ese asesino que acecha en lo más profundo de su ser, capaz de masacrar a miles de inocentes sin siquiera pestañear. Sigue ahí. Solo que está reprimido por ahora y nunca desaparecerá. Laura sintió que algo parecido a la desesperación llenaba su corazón. Era peligrosa, lo sabía. Para ella, la idea de representar un riesgo para todo ser vivo a su alrededor era algo tan básico como respirar. Con el aroma desencadenante colgando sobre su cabeza como una espada de Damocles. Sin embargo, al ver a Naruto actuar tan humano ahora mismo, al ver a Logan hacerlo en múltiples ocasiones antes de hoy, Laura había llegado a creer que podía dejar de lado su miedo, creer que de alguna manera podría superar su lado animal, carnicero, asesino imparable. Pero parecía que Naruto le decía que no podía. Así que argumentó. Pero Wolverine siempre me dice que use derribos no letales y tú no pareces particularmente sanguinario. Naruto suspiró mientras pasaba junto a ella hacia su cama y se dejó caer de espaldas. Le dio una palmadita en un lugar junto a él, indicándole que se uniera a él, lo cual hizo, pero él permaneció en silencio. Durante un minuto entero, pareció sumido en sus pensamientos antes de decir, no sé lo suficiente sobre Wolverine como para decir si a él le pasa lo mismo, pero siempre que me meto en una pelea seria, probablemente puedas verlo por ti mismo. Tiendo a volverme cada vez más silencioso, además de implacablemente eficiente, cuanto más dura la pelea. Siempre y cuando, claro, crea que me enfrento a un oponente digno. Al final, si la pelea dura lo suficiente, probablemente haría algo que fuera del combate normalmente ni siquiera se me ocurriría hacer en una pelea. Contenerse también se vuelve difícil. Lo siento, esa explicación fue horrible. Quizás para cualquier otra persona esa explicación habría sido terrible, pero Laura sintió que entendía lo que decía. No, creo que más o menos lo entiendo. He visto vídeos antiguos de Logan entrando en rabietas berserker, e incluso ahora que lo ha controlado, algo siempre me ha molestado. Porque, a pesar de conocer más de 100 estilos de artes marciales diferentes, Logan sigue prefiriendo usar sus garras y luchar como lucha. Es como si intentara expresar una parte más oscura de sí mismo usando sus garras o algo así exactamente, Laura, dijo Naruto con una mirada bastante seria en su visible ojo amatista. Así que no te equivoques, no puedo curarte y convertirte mágicamente en algo que no eres, algo que no somos. Tú, yo, Logan y otros como nosotros, todos éramos asesinos, simplemente hemos aprendido que hay una mejor manera de vivir. Sin embargo, lo que sí puedo hacer, y lo que pretendo hacer desde el momento en que nos conocimos, es mostrarte que, aunque seamos asesinos y monstruos, también podemos ser tan humanos como los demás. Y en cuanto a nuestros lados oscuros, nadie dijo que no pudiéramos usarlos para el bien del mundo. Laura sopesó esas palabras antes de asentir. Había más en ellas de lo que entendía, eso podía percibir. ¿Se expresaría su otro lado en su forma de luchar, como la de Naruto y Logan? Y, de ser así, ¿cómo se vería? Sabía que era mucho más despiadada y letal bajo los efectos del aroma del detonante, pero tampoco recordaba qué hacía cuando estaba así. Solo sabía que incluso Kimura, uno de los monstruos más aterradores y despiadados que había conocido, le tenía miedo cuando estaba bajo la influencia del aroma del detonante. ¿Qué decía eso de ella? ¿De verdad quería sacarlo a la luz? Necesitaba más información antes de llegar a una conclusión, lo que la obligaba a hacer una pregunta muy personal, rezando para que Naruto respondiera en lugar de echarla. Preguntó vacilante. ¿Cómo te quebraron? Naruto no respondió de inmediato, pero perdió la suave sonrisa que había mostrado hasta ese momento. Por suerte, no estaba enojado con ella, o si lo estaba, al menos no lo demostró.
Finalmente, respondió. Mis padres murieron el mismo día que yo nací, así que pasé mis primeros años en un orfanato. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias que ocurrieron el día de mi nacimiento y que no quiero mencionar ahora, fui vilipendiado por los ciudadanos de mi aldea natal. No fue mi culpa, no tenía control sobre ello y, aún así, me odiaron por ello, como los humanos odian a los mutantes por tener un gen extra. ¿Fueron las marcas de bigotes en tus mejillas? ¿Te hacen parecer salvaje?, preguntó Laura, explicando rápidamente su razonamiento. Hacía tiempo que había notado que Naruto tenía caninos más largos de lo normal y sentidos agudizados. Las marcas de bigotes en cada mejilla también insinuaban una posible ascendencia animal. Siendo de otro universo, todo era posible. Quizás la gente no era tan tolerante con quienes tenían rasgos animales allí como aquí en la Tierra. Un sonido ahogado, una mezcla entre ahogo, tos y risa, se escapó de la boca de Naruto mientras su rostro mostraba una expresión extraña, como si dudara en qué expresión adoptar. Finalmente, se decantó por la incredulidad y la diversión. Naruto quedó tan sorprendido por su comentario que rió entre dientes con incredulidad antes de negar con la cabeza y responder. No, la persona promedio en mi mundo natal tiene rasgos genéticos mucho más diversos que el humano promedio en la Tierra. Algo como las marcas de mis bigotes ni siquiera sorprendería a la gente en mi tierra. Quizás algún día te diga qué causó este odio, pero sigue siendo un secreto militar y ni siquiera es tan importante para la historia que te estoy contando. Lo importante fue que me odiaron y no supe por qué en ese momento. La mayoría de la gente reaccionó ante mí de una de dos maneras. O me perseguían todos los que estaban cerca. ¿O? Preguntó Laura. No le gustaba cómo iba la cosa. Obviamente, Naruto era similar a ella y había tenido una vida difícil, pero parecía que aún era un niño pequeño cuando la gente empezó a perseguirla. Laura al menos tuvo a su madre para protegerla hasta que se acercaba a la preadolescencia. O bien, quienes me rodeaban me ignoraban y me condenaban al ostracismo. En otras palabras, recibía atención negativa y posiblemente una paliza, o ninguna atención. Ninguna de las dos opciones era buena para la salud mental de un niño de 3 años en crecimiento, dijo Naruto con algo de tristeza antes de añadir. En el orfanato, la mayoría de las veces, todos fingían que no existía, a menos que quisieran asegurarse de que comiera, que nunca me saciaba lo suficiente. Me mantenían alejado de los demás niños, me encargaban tareas para mantenerme ocupado y nunca me ayudaban cuando la necesitaba, a menos que negarme la ayuda me perjudicara de alguna manera. Permitir que sufriera daño físico era un rotundo no, porque los ninjas tenían grandes planes para mi futuro. En fin, una fría noche de invierno, cuando solo tenía 3 años, metí la pata en una de mis tareas. Tanta que la directora decidió echarme del orfanato por una noche. ¿Cuándo tenía solo 3 años? El rostro de Laura se quedó atónito antes de que sus ojos se iluminaran con una furia ardiente que incluso lo sobresaltó, mientras fruncía el ceño y decía con frialdad. Me gustaría conocer a esta mujer y arrancarle la piel de los huesos con mis garras. Naruto, de repente sonriendo, chasqueó los dedos y dijo, eso sí que es bueno. Dejando a un lado las amenazas de violencia, un humano normal reaccionaría con ira al saber que un niño fue sometido a algo tan leve como eso. Laura habría jurado que lo oyó añadir en voz baja, al menos en esta tierra, pero quizá solo estaba imaginando cosas. Ignorando todo lo demás que decía, Laura se aferró a lo único que le llamó la atención y exigió. ¿A eso le llamas leve? Claro que había pasado por cosas mucho más graves, pero no a los 3 años. Ni siquiera el programa Arma X arriesgaría su vida de esa manera, sobre todo cuando su habilidad mutante no se había activado a esa edad. Naruto simplemente asintió mientras el ánimo de su anterior arrebato volvía a ser solemne. Con un suspiro que dejó claro que no le apetecía mucho recordar su pasado, dijo. Comparado con el infierno que hemos pasado tú y yo, una noche en la nieve fue un castigo leve. No es que haya pasado más de 1 hora encerrado esa noche. No, mi destino fue mucho peor. Esa situación no fue más que la oportunidad perfecta para que un equipo de recuperación de Road me rescatara. Laura prácticamente podía sentir las mayúsculas de esa palabra y supuso que probablemente se trataba de una organización de espionaje sospechosa similar a SHIELD. Así que, para confirmarlo, preguntó. ¿Qué es Road? De nuevo, la cara de Naruto mostró algo gracioso, aunque un poco diferente esta vez al escuchar la pregunta. Era como si su rostro se esforzara a propósito por ocultar su desagrado por Road. No lo conseguía mucho y a Laura le pareció bastante divertido, pero seguramente le costaría mucho ocultar su opinión sobre las instalaciones de Arma X si le preguntaban.
Finalmente, Naruto respondió. En mi mundo, los ninjas son los soldados y guardianes del país con más frecuencia que los asesinos y ladrones que parecen ser en la tierra. Cuando no estamos trabajando en cuestiones de seguridad nacional, la aldea nos contrata como mercenarios por un precio. Los clientes presentan misiones a la aldea, que cobra una tarifa según la dificultad de la misión y asigna un equipo de ninjas con el nivel de habilidad adecuado para completarla con éxito. Estas misiones pueden ir desde algo tan mundano como cuidar niños y pasear perros hasta algo digno de una novela de espías terrestres, como asesinar a un objetivo de alto perfil y desestabilizar el gobierno de otra nación. Dicho esto, la gran mayoría de las tareas de un ninja promedio giran en torno a tareas más relacionadas con la protección, la eliminación de bandidos, la patrulla fronteriza, la vigilancia de ciudades y pueblos, el mantenimiento de puestos de observación, el rastreo y rescate de víctimas de secuestro, la aniquilación de redes de narcotráfico y esclavitud, etc. Cosas que se ajustan a lo que se espera de un soldado o un policía. Parecía mucho más complicado que las tareas de un soldado o un policía. De hecho, la lista de tareas que mencionaba incluía funciones que todas las organizaciones federales de 3 letras de Estados Unidos cumplían. Y todas eran atendidas por shinobi comunes. Lo que significaba que ROT tenía una función diferente. Supongo entonces que ROT era una organización ninja que se ocupaba de asuntos más oscuros, como asesinatos. No, las operaciones encubiertas AMBU regulares, nuestras unidades de fuerzas especiales ninja, se encargaban de ese tipo de cosas. ROT, en cambio, era mucho peor. Hacían cosas que ni siquiera las operaciones encubiertas tocarían ni con un palo de 15 metros, cosas tan inhumanas e impensables que los ninjas de AMBU regulares y de las fuerzas principales intentarían matarlos si sus secretos salían a la luz. Creían que su trabajo era hacer lo impensable en la sombra para que el resto de mi aldea, y por extensión mi nación, no tuviera que hacerlo. A menudo operaban fuera del ámbito del Hokage, la esfera de influencia de nuestro líder militar, respondiendo únicamente a un hombre llamado Danzo Shimura, el rival del Hokage. Y te llevaron para convertirte en uno de ellos, adivinó, pero sorprendentemente Naruto negó con la cabeza. Mi padre fue el anterior Hokage, así que no podían apartarme del foco de atención por mucho tiempo sin llamar la atención sobre las sombras en las que operaban, atención que nadie quería. No, como solo tenía 3 años, creían que si influían en mi forma de pensar desde tan temprana edad, podrían controlarme mejor más adelante. Y lo consiguieron, o al menos parcialmente, admitió Naruto. Claramente no le gustaba ROT, pero también sentía un extraño orgullo, o tal vez respeto, al hablar de su experiencia con ellos. No tenía sentido para ella, pero lo que sí hizo fue despertar aún más la curiosidad de Laura por Naruto. ¿Qué te hicieron? Quizás era insensible preguntar así, pero Laura creía que empezaba a comprender mejor a Naruto. Mientras que una persona más o menos normal como Noriko se habría ofendido por su tono, su pregunta y el momento, a Naruto no parecía importarle demasiado. Más importante aún, sentía que empezaba a comprender algo, una especie de comprensión, cuanto más hablaba Naruto de su vida, así que ni siquiera se le ocurrió ser diplomática. Me dieron lo que más ansiaba en ese momento de mi vida. Atención positiva. Fue una experiencia completamente extraña para mí en aquel entonces. No tenía aliados y carecía por completo de comprensión, así que me sentí atraído por ello, como una polilla a la llama, confesó Naruto. Todos me insultaban, me degradaban o me ignoraban por completo, así que un simple acto de bondad contribuyó enormemente a ganarme mi confianza. Sin darme cuenta, empecé a confiar en estas personas y a creerles, lo que rápidamente me llevó a creer en ellas y en sus costumbres. Adoctrinamiento, pensó. Y efectivo, si las cosas iban por el camino que ella creía. Los niños dependían naturalmente de los adultos, y hasta entonces, todos en su vida a esa edad habían sido cualquier cosa menos confiables. Así que la primera muestra de afecto de alguien le habría hecho confiar en ellos. Continuando con su historia, Naruto dijo. Me mantuvieron abrigado y cómodo esa primera noche, me dieron una buena comida y una cama para descansar antes de entregarme al orfanato temprano por la mañana, justo cuando la matrona venía a abrirme. Sin embargo, después de ese día, me visitaron todas las noches durante un año entero. Poco a poco, me mostraron cada vez menos atención positiva, mientras me convencían de que renunciara a mi deseo. Me convencieron de que mis emociones no eran necesarias, luego me convencieron de que dejara que mis sueños y deseos, cosas naturales para un niño de 3 años, se desvanecieran. Entonces me mostraron el poder del chakra.
En un año, tenía la mente de un asesino y un entrenamiento básico, que años más tarde se convertiría en la base de mi destreza ninja. Fueron sutiles, comentó Laura. Su mente aún repasaba todo lo que se había dicho, y sabía que había mucho más en la historia que había quedado sin contar. En efecto. Desde mi punto de vista, no me manipularon para llevar esa vida. La deseaba. En mi opinión, sacrifiqué todo eso voluntariamente y de verdad quería convertirme en un asesino. Y al completar mi adoctrinamiento, Root empezó a enseñarme cosas, armándome con las herramientas necesarias para ser ese asesino. Me enseñaron a leer, escribir y contar, a acceder a mi chakra, a escabullirme con éxito, a ser invisible para todos a mi alrededor, incluyendo ninjas completamente entrenados y extremadamente paranoicos, y finalmente a matar con facilidad. Mi entrenamiento habría durado más, pero entonces mi futura mejor amiga cumplió 4 años y fue secuestrada. Esta última parte fue sorprendente para Laura. ¿Naruto tenía un mejor amigo? El programa Arma Décimo no permitía amistades ni ningún otro tipo de apego, y por lo que había aprendido de esta historia hasta el momento, Root era el equivalente a Arma Décimo en el mundo de Naruto. Entonces, ¿cómo podía tener apegos tan importantes como un mejor amigo? Sin duda, esa pregunta se respondería a medida que avanzara la historia, así que Laura preguntó, ¿qué pasó? Root permitió que Hinata Hyuga, la heredera del clan Hyuga, fuera secuestrada por un ninja enemigo como prueba para mí. Manipularon las cosas para que la única salida segura de la aldea para los secuestradores fuera